Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga donde me estén escuchando. Quería darles la bienvenida. Esta es la grabación de la tercera clase de visión nivel 2. Entonces, pues quería que podamos aprender algo nuevo, que pues el Señor y mediante la guía de nuestros pastores que han diseñado estas clases, podamos aprender cada día más a desarrollarnos como líderes. Entonces, primeramente, donde estén, les invito para poner esta clase en manos de Dios, darle gracias a Él por su amor y su fidelidad. Amén. Padre amado, te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos das, por esta nueva clase que me permites brindar a mis hermanos, Señor, donde ellos están, que tal vez no estemos físicamente, pero tú nos permites conectarnos a través de este medio. Señor, que seas tú bendiciendo la vida de cada persona que se conecta para escucharte, para escuchar tu palabra, para servirte, Señor, para continuar este camino de liderazgo, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, dándonos sabiduría, que podamos entender lo que tú tienes para nuestra vida hoy. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el principal invitado en esta tarde y eres el principal que nos habla, eres el amigo, el compañero, el maestro que necesitamos en nuestra vida. Te abrimos nuestro corazón, amado Dios, y ponemos en tus manos esta clase. Amén. Y amén. Bueno, hermanitos, entonces, Dios les bendiga. Como les decía, esta es nuestra tercera clase. Voy a estar compartiéndoles la presentación, entonces tenga que ocultar mi cámara para que puedan ver bien con detalle la explicación. Bueno, recuerden que cualquier duda que ustedes tengan con respecto a la conexión, a las clases, pueden comunicarse conmigo por el correo, por el WhatsApp. Yo siempre pues voy a estar ahí pendiente. Bueno, entonces Dios les bendiga y espero tengan su libreta, su Biblia, para que podamos poner atención en esta tarde. Bueno, entonces les quería compartir nuestra tercera clase. Entonces acá la podemos ver. Y es una clase muy, muy hermosa que se llama La importancia de la familia. De esta clase vamos a tener dos partes. Entonces el día de hoy les voy a dejar grabar la primera parte y en los próximos días vamos a ver la segunda parte de la importancia de la familia. ¿Y por qué es tan importante la familia? Recuerde que en la clase anterior vimos las prioridades. Hemos estado hablando de nuestro ministerio, hablamos de ética ministerial, hablamos de las prioridades y hoy vamos a hablar de la familia. Recuerden que después de Dios, la familia es nuestra segunda prioridad y por eso pues queremos destacar en esta clase la importancia. Amén. Entonces, les comparto nuestra cita clave para esta clase. Está en Timoteo, primera de Timoteo 3:12 y primera de Timoteo 5:14, que se las voy a compartir. Recuerden anotar los versículos, aprenderlos, estudiarlos. O sea, la ideal de estas clases es que podamos en cada cita ahondar mucho más de lo que de pronto yo les digo o les explico. Amén. Entonces, primera de Timoteo 3:12 nos dice, leemos palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, es por esto que Dios nos pide prioridad a nuestra familia. ¿Por qué? Porque si vamos a servir a Dios, lo primero que debe estar ordenado en nuestra vida después de la relación con Dios, es la relación con nuestra familia. Entonces, esta cita y vamos a leer 1 Timoteo 5:14. 1 Timoteo 5:14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y de pronto, ¿por qué lo dice Dios? ¿Por qué hablan de esta palabra?
porque de pronto en la época antigua, pues cuando la mujer quedaba viuda, el apóstol enseñaba de que debía volverse a casar, ahí Timoteo. ¿Por qué? Porque a veces el diablo ataca mucho a estas mujeres, el tema de la fornicación, el adulterio, entre otras. Entonces, por eso habla de la importancia del matrimonio. ¿Amén? Los objetivos para nuestra clase. Entonces, perdón. Que las personas valoren y sean instruidos en cómo tratar a su familia. Que cada individuo reconozca su responsabilidad dentro del hogar. Tanto los hijos, los padres, los esposos, las esposas, todos tenemos responsabilidades en nuestro hogar. Formar familias bendecidas dentro de la iglesia. Este es como el principal objetivo que quieren nuestros pastores a través de esta clase. Primeramente Dios y nuestros pastores. Que nuestra iglesia sea formada por familias bendecidas. Y que cada persona se concientice que para tener un ministerio, un liderazgo, una vida laboral, entre otras cosas, próspero y bendecido, se debe tener en cuenta el hogar. ¿Amén? El hogar es muy importante, no solo para la sociedad, sino también para Dios. Pienso que es mucho más importante para Dios y por esto debemos darle el valor que se merece. Amén. Han escuchado de muchos enemigos de la familia, ¿verdad? Ahorita en estos tiempos que estamos viviendo una época, entre comillas, moderna, que a veces uno se sorprende, Dios mío, de que yo a veces digo, ahorita es más cuestionable que una mujer tenga hijos que una mujer que no los quiera, perdónenme así, que se haga algo para no tenerlos, ¿sí? Y a veces yo digo, ¿cuánto ha cambiado el mundo? ¿Cuánto está afectando esa nueva liberación, modernidad, feminismo, lo que quieran llamar para destruir la familia? ¿Por qué? Porque se ha perdido el verdadero valor. ¿Y cuáles son los enemigos de la familia que tenemos ahorita? La unión libre, que la sociedad, el mundo, ya le está diciendo a la gente para que se casan, no se casen, vivan así, si no funciona, pues chao. Y a veces muchos piensan así, tristemente. Yo sé que acá pues hay personas solteras, jóvenes solteros, pero, o sea, la instrucción de Dios para nuestras vidas es el matrimonio. ¿Por qué? Porque lo formó, fue lo primero que él formó. Y pues digamos, los jóvenes sí, tienen que obviamente en estos terminar sus carreras, pero cuando Dios diga el tiempo, que sea una unión conforme al matrimonio. Y los que ya estamos casados, qué bendición, amén. ¿Por qué? Porque es que el mundo ha vendido la idea de que ya no es necesario un matrimonio. Ay, pero el matrimonio eso es un solo papel y ya. Y sí, es un papel que vas y firmas, si te casas por lo civil, y si lo haces la ceremonia, el pastor te da la bendición. Pero más allá de eso está la bendición de Dios que hay en ese hogar. ¿Y por qué el enemigo se opone tanto? Porque él sabe que cuando hay un matrimonio, ya se le apartó a él, ya se le está diciendo, tú acá ya no tienes permiso. Y eso, por eso es que él no quiere que las parejas que quieren vivir juntas se casen, para así seguir metiéndoseles en sus vidas. Y obviamente que el enemigo ataca al matrimonio también. Pero cuando tenemos un matrimonio en las bases de Dios, Dios está primero antes que todas las demás cosas. Hablemos del adulterio, que es un enemigo del matrimonio. Entonces yo tengo mi esposo, mi esposa, pero tengo por ahí mis aventuras con otras mujeres y a veces pensamos que adulterar de pronto es tener relaciones sexuales con esa persona, pero a veces también de pensamiento, de palabras, de corazón fallamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, en pensar en otra persona, en pensar en, ay, vimos en la calle y, uff, qué mujer, Dios mío, qué curvas. Ahí estamos fallando.
Tristemente, con el solo pensamiento, ahí fallamos y ahí cometemos adulterio. Y eso es lo que el enemigo siempre va a querer ponernos en nuestras vidas, en nuestros corazones, que no respetemos a nuestra pareja, que no le veamos como ese sentido a nuestro hogar. El movimiento LGTBI, ahorita que está siendo tan de moda, no sé cómo llamarlo, pero es un movimiento que se levantó con muchísima fuerza y está atacando mucho a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Y por eso es tan importante que como familia estemos agarrados de la mano de Dios, para que nos dé sabiduría, cómo guiar a nuestros hijos en este tema, cómo educarlos, cómo guiarlos. Y no hablo de que debemos aborrecer a estas personas, porque Dios no los aborrece. Aborrece el pecado que ellos están cometiendo y que de pronto para ellos no es un pecado, pero Dios quiere rescatar a esos jóvenes, a esas jovencitas y sobre todo guardar nuestra familia de todo esto, de que no nos dejemos llevar de esas nuevas olas de modernidad, de probar, de experimentar, los jóvenes, las niñas, los adolescentes. Tenemos que tener mucho cuidado en con quién se relacionan nuestros hijos, qué ven en internet, qué escuchan, porque a veces la música, todo eso les trae ideas. Entonces hay música que habla de la homosexualidad, del lesbianismo, entonces todo eso va entrando a la mente, ¿sí? Y por eso es tan importante la familia, porque estos son los enemigos de la familia, pero Dios está en contra de todo esto. Y Él quiere rescatarnos, sacarnos de aquí y ponernos a su lado, poner nuestra familia a salvo de todas estas cosas. ¿Y cómo lo logramos? Con oración. Oración, oración por toda nuestra familia, nuestros hijos. Y los que no, todavía no son casados, ay, bueno, esta charla no es para mí, pero no, también jóvenes y jovencitas que me escuchan, también oremos para que no, esto nunca vaya a atacar sus vidas, ni tampoco la de sus hermanos, si tienen hermanos, primos, de toda nuestra familia en general. ¿Qué falta ahorita el tema de la legalización del aborto? Entonces, ¿qué quieren muchas mujeres? Que se les permita abortar cuando ellas quieran, ¿sí? O sea, si no quiero tener a mi bebé, entonces voy y ya es legal, no me pueden decir nada porque es mi cuerpo, pero Dios está en contra de esto. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la vida, no de la muerte. La falta de educación en los niños en cuanto a los valores, en especial a los valores familiares. Entonces, lo que les decía hace un rato, en los colegios, en muchas universidades se está perdiendo los fundamentos, entonces a los chicos ya no se les da lo que a uno le daban cuando era estudiar religión, sino le dan filosofía, entonces le meten el ateísmo, meten tantas cosas que hacen confundir a los jóvenes, a los niños aún, porque hay muchos colegios que dicen, no, es que a los niños hay que dejarlos que desarrollen su personalidad, si él quiere ser niña, si él quiere ser niño, y vemos que Dios no es así, porque Dios formó a la mujer y al hombre. Si Él le hubiese querido otra cosa, Él así nos hubiera hecho. Entonces, también tener cuidado de cómo estamos educando a nuestros hijos, que están viendo, que están escuchando, todo esto. Amén. Concepto de la familia. Entonces, estos conceptos son basados como en el diccionario, en varias fuentes, digámoslas así. Y dice, la primera, la familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Entonces, si nosotros nos vamos a leer nuestra Declaración de Derechos Humanos, nos están ya violando esta parte. ¿Por qué? Porque dice que tenemos derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Y el Estado se está encargando de acabar con las familias, tristemente. ¿Por qué? Imponiendo leyes, aprobando nuevas cosas. Y esto hace que se esté afectando. Y acá es donde nosotros como cristianos debemos empezar. Dios mío, que pongas gobernantes que protejan la familia, no que la destruyan. Dice, las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las últimas décadas han hecho redescubrir que la familia representa un valiosísimo potencial para el amortiguamiento de los efectos dramáticos de problemas como las enfermedades, la vivienda, las drogodependencias o la marginalidad. Entonces, ¿ve? O sea, a veces yo digo, hay muchas cosas que hacen ver la importancia de la familia. Y es muy cierto, todo lo que está pasando, tanta drogadicción, tantas cosas, es falta de la familia. Porque, digamos, muchas veces muchos de los niños, adolescentes, jóvenes que hemos consumiendo droga, son personas que han tenido una familia ausente, en sentido de que de pronto les han aportado económicamente, les han dado su estudio, les dan su alimentación, pero les ha faltado lo más importante, que es el acompañamiento, el apoyo, un consejo, un abrazo. Esas cosas son muy importantes. Y por eso es que se hace tan fundamental la familia en la sociedad, porque tanto papá como mamá son los encargados de educar a sus hijos, de enseñarle valores, de recalcarle las cosas buenas, las cosas malas, y más nosotros como familias cristianas, de enseñarles a nuestros niños a orar, decirles, no, esto no está bien, papá Dios nos está viendo. Todas esas cosas a los niños se les va quedando. Entonces a veces, por más pequeñas que sean las cosas, ellos ya entienden. Digamos, mi hija tiene 4 años y ella ya sabe que si dice una mentira, eso está mal. Entonces ella, mami, tú me ayudaste a colorear, que día me pasó. Y si la profe me pregunta, ¿yo qué le digo? Le digo que tú me ayudaste. Y yo me quedé como, porque yo le dije, si le digo que no le diga que yo le ayudé, pues le estoy diciendo que es mentira. Entonces ella me dijo, no mami, yo le tengo que decir a la profe que tú me ayudaste un poquito, porque si no voy a decir mentiras. Entonces todas esas cosas a nuestros niños se les va quedando, a nuestros jóvenes. Entonces por esto es muy importante la familia, la sociedad que formamos, papá, mamá e hijos. Dice, la familia es considerada hoy como el primer núcleo de solidaridad dentro de la sociedad, siendo mucho más que una unidad jurídica, social y económica. La familia es ante todo una comunidad de amor y de protección. ¿Ven? Entonces, es lo que les decía hace un rato. Pensamos que tener hijos es darles comida, vestido, darles colegio y ya. Pero acá dice que va mucho más allá de lo social y económico, ¿sí? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Darles todo lo que ellos pidan económicamente o enseñarle valores? Pienso que los valores son fundamentales. Obviamente, suplirles sus necesidades porque es nuestro deber como padres, pero también enseñarles valores, protección, amor, comprensión, todas esas cosas que se han perdido afuera, tenerlos nosotros acá adentro, con ellos. Dice, una generación es como un edificio muy alto, que por lo grande que es necesita fuertes columnas que sostengan esa edificación. El problema es que levantamos hijos, pero sin fundamento sólido y sin columnas que los sostengan a ellos y a sus hijos. Entonces, lo que veníamos hablando, de que pensamos eso, que ay, le di a mi hija la mejor muñeca de Navidad.
le compré, mi hija tiene el cuarto divino, tiene su cama, su tocador, es una niña, tiene muchos vestidos. Y no digo que esto esté mal, porque qué bendición cuando le podemos dar a nuestros hijos todas esas cosas que soñamos, ¿no? Porque yo creo que nosotras las mamás sobre todo soñamos que nuestros hijos tengan la mejor ropa, el mejor cuarto, mejor dicho, que no quisiéramos darle. Pero aparte de eso, ¿qué fundamentos tiene mi hijo? ¿Será que si mi hijo crece y yo no le doy lo que él me pide, entonces se va a quebrar? Entonces él va a decir, no, mi mamá ya no me quiere porque no me compró el Play 3 nuevo. O mi mamá no me quiere porque no me dio la muñeca. Entonces a veces pasa eso, que nuestros niños se enseñan de pronto a la parte económica, que le demos, que les demos. Pero más allá, ¿qué les estamos enseñando? Les estamos enseñando a ser niños fuertes de carácter. O sea, no me refiero a que sean groseros ni nada de eso. Me refiero a que sean fuertes en sentido de que si en el colegio les dijeron de pronto algo no tan lindo, ellos de una vez se depriman y piensen en cosas malas o algo así. No, o sea, yo digo que es tan importante formarles su autoestima, que mi hijo sepa su valor en Cristo principalmente, que es una hija de Dios, que es un hijo de Dios, que Dios está con él por encima de todas las cosas, que es más importante lo que Dios piense de ellos que lo que piense la sociedad. Y yo sé que es muy difícil, porque tristemente yo, pues digamos, yo fui adolescente, todos acá fuimos jóvenes, adolescentes, y de pronto nuestra época, digamos, yo soy como de los 90, yo nací en el 93, y hagan cuentas, pero digamos que en la época de los 2000 no era como tan, yo tenía como 7, 8 años, y nuestras preocupaciones eran como jugar. Uno pensaba jugar, llegar del colegio, hacer sus tareas, jugar y jugar y jugar. Ya, hasta ahí. Pero ahorita ha cambiado todo el tema, pues por las modas, por el internet, por las pantallas. Todas los fundamentos de nuestros hijos han cambiado porque a veces permitimos que se eduquen más con un celular que con nuestras palabras, nuestros consejos. Entonces, por esto es que es tan importante tener todo esto presente. Vamos a leer Génesis 18:19. Génesis 18:19, permítame. Perdón. Génesis 18:19. Entonces dice, Génesis 18:19. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Está hablando de Dios de una de las familias más grandes, la de Abraham. Y fue una promesa. Dios le dijo, haré de ti una nación grande, y así fue. Recuerden que de Abraham nació toda la descendencia de Israel. José, que fue uno de los grandes de la Biblia, decimos. Deuteronomio 6:7, vamos a leerlo. Estoy sin gafas y ya siento que no veo igual. Deuteronomio 6:7. 6:7. Y la repetirás a tus hijos. Bueno, vamos a leer desde el 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, digamos, sí es la importancia de compartirles a nuestros hijos. Acá dice
que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y decía, repítaselos a sus naciones, a sus descendientes. Entonces, si yo amo a Dios con todo mi corazón, eso mismo debo infundirle a mis hijos, a mis generaciones. Amén. Hablemos de las columnas para el hogar. Entonces, así como hay enemigos, también Dios nos dejó columnas para defender, para formar y fortalecer nuestro hogar. La primera es que Dios sea el centro de nuestro hogar, la más importante. Vamos a leer Mateo 7, 24, 29, por cuestión de tiempo, por lo que digamos que la clase es un poquito extensa. Entonces, debemos poner a Dios como base y fundamento para tener un hogar sólido y bendecido. Entonces, Dios debe ser lo primero en mi hogar, en mi familia. Si soy casada, Dios debe estar en mi vida, compartirlo con mi esposo, con mis hijos. Si todavía no me he casado, con mis padres, mis hermanos, también ese es nuestro hogar en este momento. Entonces, allí debe estar Dios. Segundo, la palabra de Dios. Dice, no hay autoridad más grande sobre la tierra que la palabra de Dios. Y ella nos habla absolutamente para todo en el hogar. Proverbios nos enseña para criar y disciplinar los hijos. En Corintios 1:7, 1 Corintios 7 nos habla acerca del matrimonio, el trato a los padres, los evangelios. En los evangelios vamos a encontrar el trato a los padres, entre otros. Entonces, Dios nos dejó nuestro manual de instrucciones, su palabra, la Biblia. ¿Para qué? Para que cuando no sepamos cómo hacer algo, no nos pongamos, ay Dios mío, a leer por ahí cosas de internet. Pues aunque hay cosas buenas, obviamente, pero a veces buscamos en Google, ¿cómo hacer para que mi hijo me haga caso? Entonces ahí sale toda la normativa. Primero, siéntese y dialogue. Y no está mal, obviamente. Pero nosotros como cristianos, antes de pronto de acudir a otra fuente, primero acudir a Dios en oración, en su palabra. En las Biblias siempre como al final o algunas al principio hay como como dijera, como un glosario, no, como una guía. Entonces hay veces ahí, digamos, no sé si las Biblias de ahorita lo tengan, porque yo tengo una que compré hace mucho tiempo, y en esta Biblia viene a decir oración para las dificultades, para el temor, para el miedo, para cómo instruir a los hijos, cómo llevarse con los padres. Todo eso viene escrito así en las Biblias. Entonces yo digo, yo a veces cuando era más jovencita y digamos a mí me gustaba mucho leer así, entonces hoy voy a leer acerca de cómo, cómo hacer la voluntad de Dios. Entonces tal versículo y uno lo anotaba. Y así debería uno seguirlo haciendo. ¿Cómo instruir a mis hijos? Entonces, Proverbios me dice esto. Entonces, anotar. Y Proverbios habla mucho de ese tema, de cómo instruir a los hijos. Dice, si Dios hizo el hogar, Él sabe cómo hacer para que funcione bien. Y es verdad, es como cuando hablemos de los computadores. ¿Quién más sabe de computadores? Obviamente hay ingenieros, pero el que lo creó es el que le sabe todas las mañitas. Entonces, digamos, mi computador Lenovo, un ejemplo. Entonces, el creador de Lenovo, el que hace los aparatos allá en Lenovo, es el que le sabe toda la maña, digámoslo así. Entonces, sabe cómo quitarle las teclas, cómo desarmarlo, cómo volverlo a armar y cómo poner cada pieza en su lugar. Y así sucesivamente. Entonces, ¿quién fue el inventor, el creador del hogar, de la familia? Dios. Entonces, ¿quién es el que va a saber más cómo guiarla, cómo formarla, cómo arreglarla? Dios. Y para eso nos dejó la palabra, nuestro manual. Tercera columna, la oración. Y vamos a leer Santiago 5:16. Porque la oración, digo que es
todo en nuestra vida como cristianos. Amén. Santiago 5:16. Entonces, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, orar sin cesar, orar por nuestros hijos, orar por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros padres, por nuestros hermanos, abuelos, por todo, porque dice acá, hay poder en la oración de los hijos de Dios. Y así es, Dios nos dejó esa herramienta, esa fuente, esa, ¿cómo se dice? Como ese puente entre Él y nosotros, para que podamos acudir en esa oración. Y es allí donde Dios nos responde, en la oración. Cuando mi hijo está muy rebelde, cuando mi hija no me quiere hacer caso, cuando mi papá está tomando mucho, cuando mi mamá pelea mucho. Entonces, todo esto se arregla en la oración. Amén. Dice, debo clamar y bendecir a mis hijos. Y eso es muy importante. ¿Qué declaro yo en la vida de mis hijos? ¿Será que cuando ellos van al colegio, mi última palabra es, ay, muévale, apúrele, se nos hizo tarde? Y sí, yo sé que eso es muy típico en las mamás, que andemos así con afán, corriendo porque se nos hizo tarde, porque faltó algo, porque, ay, Dios mío, la tarea, el trabajo, las 11, la lonchera, bueno, 1000 cosas. Pero antes de irse yo le digo, hijo, Dios te bendiga, Dios te guarde, que hoy sea un día de bendición para ti. Cuando yo de pronto, si ya mis hijos son grandes y los llamo, les digo esto a mis padres, a mis hermanos, los que no somos casados, los que no somos casados, los que no tienen hijos aún, los que no tienen esposa aún. Cuando hablan con sus padres, también bendígalos, ¿sí? Nosotros también bendecir a nuestros padres, a nuestros hermanos. Cuarto, dice rodear con amor a cada miembro del hogar. Y esto es muy importante porque Dios es amor. Y si yo tengo Dios en mi corazón, entonces mi familia tiene que estar rodeada de ese amor. No de amargura, no de tristeza, de regaños, de lora, perdón la palabra. No de esto, porque a veces tristemente se nos olvida el amor cuando estamos así muy ofuscados y entonces sacamos, decimos 1000 cosas. Decimos 1000 cosas y yo, oh Dios mío, Dios mío, Dios mío. Se nos va como esa paciencia. Entonces, ¿qué estamos declarando sobre nuestros hijos? ¿Qué les estoy yo diciéndome? Entonces, por esto es tan importante nuestras declaraciones, lo que declaramos para nuestra familia. Perdón, acá que se me sale un poquito. Quinto, la unidad. Un padre no puede permitir separarse de sus hijos. Los esposos no deben ceder al divorcio. Yo sé que es un tema bastante delicado y que Dios nos guarde de llegar a este punto de decir, ya no quiero estar más con mi esposo, con mi esposa. Separémonos, fin, ya no hay más. Y yo digo que es tan importante porque Dios también nos quiere hablar en esta parte, nos quiere restaurar. Amén. Dice Génesis 2:24. Vamos a leer rápidamente Génesis 2:24. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán solo una carne. Entonces, ¿qué hablamos acá? De que pasamos de estar en la cobertura de mamá y papá para irnos a formar nuestro hogar. Cuando nos casamos, esto es lo que hacemos. Dejar nuestro nido para ir a formar otro nido, ¿sí? Y esto es lo que Dios quiere y por eso seguir unidos. ¿Qué estamos permitiendo que se una a nuestro hogar? Televisión, amigos, vicio,
música secular, personas extrañas. Lo que hablamos un buen ratico, de que a veces a nuestros hijos los educan más los de afuera que nosotros. Y eso es lo que Dios no quiere. ¿Por qué? Porque debemos formar estas columnas para que nuestro hogar, nuestra familia se fortalezca en Dios y no caiga en las garras del enemigo, en las garras del mundo, en lo que está pasando allá afuera. Y sexto dice que cumplir con mi compromiso familiar. Y eso es muy importante. Yo como mamá, cuidar de que mis hijos tengan de pronto su ropa limpia, que vayan al colegio adecuaditos, bien bonitos, los papás que aportan en la casa. Hoy en día pues papá y mamá aportan, pero hay funciones que uno de mamá siempre como que se apropia de ellas, ¿no? Como cuidar de esas cosas. Y los hombres pues también, obviamente, ahorita ya el mundo ha cambiado y los hombres también lavan, planchan, cocinan. Eso ya es mitad y mitad. Pero lo más importante es que como familia cumplamos con nuestro compromiso, que yo me comprometí en el momento de aceptar esa familia. Amén. Hablemos de las responsabilidades. Responsabilidades como padres, ¿qué será? Dice, la primera, amonestar. Amonestar. Dice, primera de Samuel 3:13. Primera de Samuel 3:13 nos dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Acá estamos hablando de Eli, de los hijos de Eli. Acá está hablando la palabra. Entonces, ¿qué? Lo que Eli nunca hizo, amonestar a sus hijos, llamarle la atención. Él nunca lo hizo. ¿Y qué pasó? Vino la corrección de Dios. Dice la segunda, enseñar. Deuteronomio 6:7. Guiar. Proverbios 22:6. Vamos a leer ese Proverbios 22:6, que es bien hermoso. Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por eso es tan importante guiar, proveer. Segunda de Corintios 12:14. No desesperes. Habla de que a veces como papás, ¿verdad? Nos ponemos desesperantes. Y a veces cuando uno vivía con la mamá, ay, mi mamá se cansó, no, mi mamá me grita, mi mamá me dice, mi mamá es intensa, mi mamá. Y a veces uno que ya es mamá y, ay, verdad, yo me estoy volviendo como mi mamá, me estoy volviendo gritona, ay, Dios mío. Y entonces ahí es donde uno debe empezar a cambiar esas cosas. Controlar nuestro temperamento, la forma como nos dirigimos a nuestra familia. Porque a veces como padres tendremos, como somos autoridad, pues nos gritamos y, ay, yo soy el que mando acá y usted va a hacer lo que... Y sí, a veces los hijos no nos ayudan mucho, pero también debemos controlar esa ira, porque a veces con la ira, con la rabia, decimos cosas que hieren. Desarrollar la autoridad divina. Ni un padre autoritario ni permisivo podrá crear una conciencia de respeto en sus hijos. Entonces, ve lo que dice, desarrollar autoridad divina. Entonces, ni autoritario ni permisivo. O sea, yo no puedo ser un padre que todo no y no y no y no me sale y no me hace y me tiene que hacer esto. Y el permisivo, no, sí, hágale, papito, vaya. No se demore, tranquilo. Y entonces a veces hay que tener un equilibrio. ¿Y quién nos enseña este equilibrio? Dios, a través de su palabra, a través de la oración. Porque a veces pasa, y a veces el papá es muy autoritario, la mamá muy permisiva, entonces empiezan a chocar. Y eso a veces pasa mucho en los hogares. Entonces yo cuando vivía con mis papás, mi papá era el papá que de verdad nada le decía a uno que sí. Papi, ¿puedo ir allá donde una compañera? No.
papi, es que tal cosa, no, no y no. Y usted se me pone la falda más abajo de la rodilla y usted no me habla con nadie y usted, así era mi papá. Mi mamá sí era un poco más permisiva. Pero entonces uno llegaba a la hora de, mami, ¿será que me puedo ir a quedar allá donde está mi compañerita? Hable con su papá. Cuando uno le decían, hable con su papá, sabía que ahí no había nada que hacer. Entonces uno mejor se quedaba callado y olvidaba la idea. Entonces, ¿qué a veces pasaba en uno? Que uno le tenía miedo al papá, ¿cierto? Como que uno, ay, no, yo a mi papá no le hablo, yo a mi papá no le digo nada, donde mi papá sepa, me mata, me pega, mejor dicho. Entonces, yo digo que eso tampoco debe ser así, porque a veces por ese miedo, por esa cosa pasan muchas cosas y uno comete errores, porque de pronto yo no le pude contar eso a mi papá o a mi mamá, porque no sé cómo iban a reaccionar, me iban a pegar, me iban a ultrajar o cosas así. Pero entonces tampoco ser el papá chévere que dicen muchos, ay, sí, mi amor, vaya tranquila, vaya a la fiesta, vaya, nos queda a los 15, no, porque eso también trae muchas consecuencias y eso quita también muchas cosas de los jóvenes. Entonces, y que eso trae conflicto al hogar. Entonces, el papá se enoja porque la mamá le dio permiso y ahí empieza una lucha entre los dos. Entonces, por eso es importante tener un equilibrio, desarrollar la autoridad divina. Dice, un padre debe invertir tanto en sus hijos como en su esposa, no ser tacaño en el hogar. Y eso es muy cierto, porque también el niño no puede siempre de la colegio a la casa, de la casa al colegio, porque pues ahorita, bueno, ahorita en estos tiempos está el tema complicado, pero también como padres invertirle un tiempo con nuestros hijos, ir al parque, comer helado, comer pizza, salir, ir a un paseo, ¿sí? Todas esas cosas lo reconfortan a uno como familia, lo unen, permite que también nuestros hijos salgan como de esa rutina y también nos podamos relacionar en otro entorno diferente a la casa, al trabajo, como a eso, ¿sí? Dice que es responsabilidad de los hijos. Entonces ahí va para los hijos. Proverbios 23 y 22, 23, 22, perdón, dice honrar. Dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y es muy cierto, honrar, amar a nuestros padres. Y aun cuando ya lleguen a viejitos, nosotros nos sentamos orgullosos de ellos, los honremos, que sí, que cometen errores, que los padres no son perfectos, pero nuestro deber como hijos es amarlos, honrarlos, respetarlos, obedecerles, dice acá en Efesios 6:1. Amén. Entonces, que todo esto que Dios nos enseña para unir nuestra familia lo pongamos en práctica. Porque de nada sirve que yo lo lea, que yo lo estudie, ay, sí, qué lindo. Que en este momento, digamos, cuando yo estudié la clase, digamos, todo es tan bonito decirlo, pero cuando lo vamos a aplicar es cuando más amor debemos tener. ¿Por qué? Porque no debemos pasar por alto todas estas cosas que Dios nos dice. Porque nuestra familia es como nuestro fundamento también para servirle a Dios, para honrarlo a Él. Y si no honramos a nuestra familia, no estamos honrando a Dios. Dice acá una palabra para reflexionar, una frase. Dice, ¿qué sacará el hombre si gana todo el mundo y pierde su familia? Y uno dice, wow, ¿qué sacará el hombre si gana todo el mundo y pierde su familia? Y es por esto que a veces vemos grandes hombres y dicen que en las calles hay hombres muy inteligentes, hombres estudiados con dinero, que tuvieron todo. Pero ¿qué pasó? Por ese dinero descuidaron lo más importante, su familia, y se vinieron abajo. Entonces, que nuestra prioridad no sea enfocarnos en el dinero. Sí, que el dinero es o sea, el dinero ayuda a cumplir todas estas cosas, pero que el dinero no sea
nuestra motivación, porque es que, ay Dios mío, yo me paro a trabajar porque necesito plata y sí, necesitamos el dinero, pero más allá de buscar el dinero, de tener las mejores riquezas, buscar que nuestra familia esté cerca de Dios. Y yo creo que eso va a tener mucha más recompensa que todo el oro, que toda la plata, que todos los lujos. Que a veces los grandes hombres que han muerto a veces mueren solos. Y ellos a veces dicen cambiarán todo mi dinero, toda esta fortuna por una familia, por alguien que me espere en la casa cuando llego, por unos niños que corran en el pasillo cuando llego. Y eso es lo que debemos valorar nosotros como creyentes, como hombres y mujeres de Dios. Amén. Por esta razón no podemos descuidar nuestro crecimiento personal y colectivo para el beneficio del hogar. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, de corazón espero que esta palabra haya tocado nuestras vidas, que hable en nuestros corazones acerca de la importancia que tiene nuestra familia y que tenemos en Dios también, porque Dios nos quiere llevar a muchos lugares, pero si no tenemos un orden en nuestra vida con nuestra familia, es muy difícil. Entonces, por esto, poner siempre nuestra familia. Amén. Entonces, ¿dónde vamos a estar? Vamos a orar. Vamos a orar por esta palabra, por esta clase que aprendimos, porque Dios nos guíe y nos dé esa sabiduría para tener nuestra familia. Amén. Padre amado, te doy gracias, Señor, por esta hermosa clase, por esto que hoy nos enseñaste tan lindo y tan maravilloso acerca de la importancia que tiene nuestra familia para ti, Señor, para la iglesia, para nuestra vida, Señor, principalmente, Dios. Gracias porque tú eres bueno, porque tu palabra es eficaz, es tan directa, Señor, y sabe cómo llegar a nuestra vida, Dios mío. Enséñanos a ser hombres, mujeres que amen su familia, que tengan como ese fundamento después de ti, tener una familia de bendición, llevar a nuestra familia en lugares de bendición, Señor, que nuestra familia esté rodeada por el amor, por la comprensión, por el respeto y la sabiduría que tú nos das, Dios. Enséñanos a guiar a nuestros hijos, enséñanos a respetar y honrar a nuestros padres, a tener una buena relación con nuestros hermanos, Señor, y a estar todos en paz y en bendición como familia y como hogar, Señor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti. Y gracias por cada una de las personas que se pudieron conectar a escuchar esta clase, Dios. Amén. Bueno, hermanos, entonces, pues como tarea, pues saben que es importante las tareas para saber que pudieron ver esta clase. ¿Amén? Entonces, como tarea, pues es algo muy sencillo. Número 1, poner en oración a nuestra familia, esas peticiones, esas cosas que queremos que Dios haga en la vida de nuestra familia. Y segundo, hacer una lista de nuestras responsabilidades como padres y como hijos. ¿Amén? Entonces, los que son padres van a ser las dos, porque tenemos dos responsabilidades, como padres, como hijas, como esposos, perdón. Entonces, para los que son solteros, serían sus responsabilidades como hijos. Amén. Entonces, ¿qué van a poner en esa lista? Entonces, responsabilidad. Entonces, yo como padre orar por mis hijos. Entonces, poner, ¿lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Ahí más o menos, ¿sí? Como hacer una lista de mis compromisos, de mis responsabilidades y si las estoy cumpliendo, si me falta trabajar o si definitivamente no lo estoy haciendo y cuál sería mi compromiso para cumplir con esas responsabilidades como padres, como hijos, como esposas, esposas. Amén. Cualquier dudita, si llegan a tener alguna duda con la tarea o con algo, me pueden escribir y con mucho gusto. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, les guarde y un abrazo para todos.
y espero pues nos veamos un día de estos prontamente. Bendiciones y Dios les guarde. Amén.